primer lugar, gracias a todos por venir. Para mí es un orgullo que estéis aquí, que hayáis hecho este esfuerzo de llegar hasta aquí. Venís de sitios muy lejos y siempre es de agradecer. Hemos intentado preparar una cacería del máximo nivel, como ya sabéis, bueno, ya habéis visto un poco el sitio en el que estamos. Aquí la caza es muy salvaje y también es muy incierta, porque el hecho de que no haya vallas y estas dimensiones hace que sea complicado, y creo que vamos a disfrutar todos mucho. Una de las particularidades que tiene este sitio es que hay animales grandes, hay cochinos grandes, no se les puede cazar en espera, es prácticamente imposible. Aquí el térmico es inocuo, el que lo tiene no puede hacer mucho con los jabalíes, entonces habitualmente suele salir algún cochino grande. A ver si tenemos la suerte de que lo encontremos en este fin de semana, ojalá. Y nada, David os va a dar unas pequeñas pautas también de cómo se va a desarrollar la cacería y cuáles son un poco las normas. Y si tenéis alguna duda, no dudéis en preguntar y no hay ningún problema, ¿vale? Así que nada, si quieres, David, comentarles un poco cómo va a ser esto, qué pueden disparar, qué no pueden disparar y... Nada, vamos a cazar en un día, en un coto. Los dos cotos que vamos a cazar tienen 10.000 hectáreas entre los dos, ¿vale? Es grande, ¿eh? Muy todo, cotos de alta montaña, precioso todo, ya lo veréis. Solo se puede disparar, solo jabalí, ¿vale? Ni corzos, ni lobos, ni ciervos, ni zorros, ni nada de nada, solo jabalí. Nada, y hacer caso a los postores que os coloquen. Por la mañana en el bar se os va a explicar, vamos a dividir la gente en grupos de 5 para que 5 vayáis para una armada, 5 para otra, 5 para otra, porque si vamos todos juntos para la misma armada, igual hay mala suerte y no disparáis ninguno, ¿vale? Los 2 días lo vamos a hacer así. Si nada, si tenéis alguna duda... ¿Se caza todo con sabuesos o qué tipo de perros? Se caza todo con perros de rastro, con asturcántabros y azules de Gascuña, cruce de ambos. Perros muy buenos, muy jabalineros. Cuando el perro ladra, jabalí seguro. Siempre en el monte intentar, cuando habléis por la emisora, oye, que tengo aquí un perro. 7 puestos más allá, oye, tengo aquí un perro. Por la emisora, oye, cogí, soy fulano, tengo aquí un perro. Siempre intentar hablar bajito, pero los jabalíes traen mucha ventaja a los perros, mucha. El jabalí viene antes y, oye, tengo aquí un perro. Oye, que no sé qué. Vuelta al jabalí, ya no lo ves, ¿sabes? Siempre en el puesto que tienen, siempre agarrar. Aunque es una caza diferente, ¿eh? Aunque eso es. Antes de que suelten perros, antes de soltar Ya está perros, saliendo. Ya se tira. hay veces que se han matado jabalíes ya, antes de soltar. Claro. El típico jabalí grande, el que no se ve nunca en la puta vida, sobre todo los grandes. El más grande que se mató aquí en estas cacerías lo mató una chiquilla de 17 años que empezó a cazar este año. Teníais que haber visto el jabalí. Cuidado que yo he visto jabalíes. Sí, sí, sí. Yo he visto muchos jabalíes. Cuando llegué allí lo vi, digo, ¿dónde está Daniela? Míralo ahí. Qué cabrón, disculpa, vaya jabalí, tío. Sí. Aquí suelen ser de 70, 80, para matar un jabalí de 90, hostia, un jabalí cojo un día. Ese jabalí pesaba 140 kilos, tío. Un jabalí, unas amoladeras, un jabalí, el jabalí de su vida. Y nada, la idea de este proyecto es tratar de mostrar también a través de las redes sociales que hay otra forma de cazar que no la que está estandarizada. Aquí no hay un fin lucrativo, aquí todo el mundo es igual, aquí no hay clases sociales, todo el mundo, vais a ver a todo el mundo tirando del jabalí. Vais a ver a personas de 70 años con una pasión desmedida subiendo como si tuvieran 20, que es algo espectacular que a mí me llamó particularmente la atención. Y queremos pues eso, demostrar que hay otra forma de cazar, que hay un respeto diferente al habitualmente mostrado en la mayoría de las redes sociales y que todavía sigue habiendo caza social muy auténtica, que todos somos iguales, todos somos compañeros y que venimos a disfrutar de la naturaleza, que es lo que más nos gusta a todos. Así que dicho esto, muchas gracias a todos, mucha suerte y hacia Ruta Salvaje siempre. Gracias. Bueno, como ya sabéis, yo tengo un vínculo muy fuerte con la marca Hark y le hablé de este proyecto y de lo que íbamos a hacer y han querido tener un detalle con todos vosotros. Por lo tanto, tenéis una gorra para cada uno, ¿vale? Para que lo utilicéis en... Muchas gracias, Jero. Nada, Transmíteselo a los de Gasco. ellos valoran mucho este tipo de caza y que nos hagan cuenta. Tiene un talismán para mañana entonces. Mañana les traemos ya. Si queréis os aconsejo un poquitín lo que tú me puedes encontrar rico. Por si no. La metralleta. Pero primero.
Buenos días, estamos en el primer día de este fin de semana de batidas, ya estamos todos reunidos en el bar, vamos a empezar inminentemente con el sorteo. El día pinta espectacular, no hay ni una sola nube en el cielo y los chavales que han venido están con muchísimas ganas de experimentar lo que es la caja de montaña, así que vamos a ver qué tal sale el tema puestos y a funcionar. Agustín Roma. El 3, Julián. El 1 de Javier de las Salas. El 1 de Jabalí solo. Ni zorro, ni lobo, ni nada. Pues son las 10 menos cuarto de la mañana, el sorteo ya está a punto de concluir, hemos sacado el puesto 17 de la Armada de David, por lo tanto nos va a tocar caminar un poco y con muchas ganas de empezar. Los chavales también ya han sacado sus puestos, ya estamos todos con las expectativas muy altas y vamos a empezar a salir en breve. Así que Dios reparta suerte y a ver qué sucede. Se agradece mucho. Está fino, ¿eh? Dale un poco de tiempo a Gonzalín. Seguimos subiendo. Estamos a punto de llegar ya a la cresta. Aún quedan 5 puestos por colocar. Está siendo un poco duro por la nieve y la pendiente, pero ya los puestos de abajo ya están tirando cochinos. El día promete como nunca, pero hay que sudarlo. Se queda Gonzalo. Aquí me quedo yo. Aquí, ¿dónde estamos? Aquí. Así que ve.
Mira dónde va a ir el otro. ¿Dónde tira Pedro? El otro va a ir a cubrir aquel cortafuego. Pero tú, si pasa un jabalí por ahí, de ese claro para allá, no dispares. Por eso. ¿Vale? De naranja. Y luego, ¿el otro dónde está? Tengo 2 puestos marcados ahí en esa ladera, en la ladera de allá. Uno ahí y otro allá. Aquí se queda el puesto 16. Luego nos quedamos nosotros y por último David. Ya queda poco recorrido. Bueno, señores, suerte. Suerte, igual. Cualquier cosa, aviso. Este cacho en estos puestos de la Virgen, aquí mataron 6 o 7 jabalíes. Este es tu puesto, mira, tienes que estar atento a lo que me ofrece. Todo esto tienes aquí un buen tiradero. Mira el sendero de los jabalíes por donde viene. Que van a venir a cuestión aquí. Si puedes matarlos enfrente mejor, no les dejes que crucen el rolero. Pues después para bajarlos, ya bajamos por rolero abajo. Más fácil. Y eso. Nada más. Pues nada, ya solo quedas tú y dar mano a la suelta. Mucha suerte y que sea lo que Dios quiera. Quedaría soltativo y no quede falta. Gracias, David. Tiempo. Bueno, pues acabamos de llegar. Nos han dicho que carguemos cuanto antes porque se están empezando a mover los cochinos ya. Volvemos a venir con el chapus otra vez. No sé si eso es malfario o bonfario. No acabamos de darle caza, pero bueno, habrá que intentarlo. Tenemos que controlar este testero de enfrente que está nevado y se ve de maravilla. Así que ya solo queda que cumpla la caza y atinar. RVS como siempre. Bueno, pues ya estamos en el puesto. Ya tenemos todo montado, la cámara, el rifle preparado, todo. Queda David por ponerse, que estará a punto de llegar y en el momento que se ponga ya da salida a la suelta de los perros. El escenario, ya habéis visto, está imponente. Hay nieve, no en exceso, pero hay la suficiente nieve como para ver a los cochinos correr con facilidad. Ya solo queda que cumpla. Pero vamos, esto es... Ya solo estar aquí es un verdadero privilegio. Solo espero que estos compañeros que han venido de toda España disfruten y sepan valorar, que seguro que sí, lo que están teniendo delante y a ver si tienen suerte. Así que nada, ya solo queda esperar. Es un 300 en fibra de carbono que aligera bastante y se agradece mucho en la subida. Vamos a ver. La mejor barrita energética que hay. Dejaros de historias. Esto es marketing. Nuestros abuelos llevan años subiendo con esto. Años. Y si es de pueblo, mejor. Buah. Terrible. Alguno de demandas por el puesto mío, que con el chaleco, un garroño con el chaleco amarillo. Ya están empezando a levantar cochinos. Acaban de soltar ahora mismo, pero se veía mucha huella cuando subíamos y parece que ya están empezando a dar con ellos. Empiezan los nervios ya. Ahora sí empiezan los nervios. Acaba de tirar David 2 o 3 tiros y hemos visto moverse las escobas. Hasta el punto de que hemos visto el cochino
Se nos ha metido en la zona que tenemos delante, está muy tapada de robles, casi en la parte alta. Y no me da opción de tiro, pero hemos visto claramente que era un jabalí. Y no tenía mal tamaño, la verdad. Pero no me da opción a disparar. Acaba de suceder, estamos con la emoción del momento. A ver si los perros lo trajeron por acá y nos dan una oportunidad. Pero esto ya ha empezado, estoy alterado. Dios. Un venado delante del puesto 10. David ha tirado una manada de ellos, los ha desperdigado un poco. Y nosotros hemos visto uno de una forma muy fugaz. Luego se han debido de meter hacia abajo y abajo los están tiroteando. Ya han tirado y habrán matado un par de ellos ya. Pero se están moviendo por la mancha. Se los aprietan un poquito los perros y empieza a haber más lances. Pueblo de Villanueva y entra como para el Polanco, yo creo, Ya los están cortando, sí. Toma, ¿quieres? Ay, ay. Espera que baja, ¿eh? Se ha tenido que parar, que no lo veo ahora. Atento, que siempre que está parado. Mira, mira, baja, baja. ¿Lo ves? Tírale. ¡Vamos! Sí, está ahí pataleando. ¿Dónde? Sí, así las escobas. ¡Vamos! Dios. ¡Vamos! ¡Qué tirazo, chaval! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Acabo de matar el primero. ¡Guau! ¡Qué lance más bonito, tío! ¡Buah! Bonito. Vamos. Vaya inauguración. Ya sabía yo que sí, joder. Hostia, vaya. ¿Cómo la ha caído? Esta bala es brutal, Esta bala es brutal. Acaban de llegar los perros al cochino. Les sacaba como 5 minutos de ventaja. Están ahora con él, lo están mordiendo. Vaya perros buenos que tiene esta gente. Cómo siguen los rastros, cómo acosan a los cochinos y cómo hacen que rompan. Es una maravilla. Esto es un lujo de cacería y el nivel que hay es muy alto en todo. Humano, cinegético y de perros es brutal. Qué pasada de lance, tío. Qué bien. Vale, pues baja tú ahí, Víctor. Voy a ver si yo...
Vale, ya te lo he rematado, el del puesto 11. Está muerto. Soy el del puesto 10. Mira, bajan por ahí, bajan por ahí. Déjalos, déjalos. La grande va por la izquierda. Por la izquierda, la mano derecha, vale, empieza a tirar. Déjalos, déjalos, déjalos. Venga, Atento ahora, Mira, espera. Mira, ¿qué te aparece mucho? Aquí. Este de aquí abajo. Estos de aquí abajo. Venga, mira, el segundo, mira. Ahora, está parado. ¡Oh, Dios! ¿Cuántos mataron? Yo qué sé, tío. Yo qué sé. Madre mía. Nos acaba de entrar una manada. Nos acaba de entrar una manada de unos 6 o 7. Se nos han metido encima apenas, yo que sé, 20 metros. Nos han pasado, empezado a soltar balas. He matado uno aquí abajo, creo que tengo otro ahí. Aquí he fallado uno a huevo, me he quedado sin balas. Venga, méteme. Hostia, puta locura. Caja de montaña auténtica, como dice David. Qué bárbaro, chaval. Se nos han metido encima. Y ahora les están dando castañazos vaya atrás. Joder. Qué impotencia, macho. Ahí sin balas, no sabía ni qué hacer. Me tiro con el rifle. Ay. Dios. Qué lance. ¿Qué horas grabado? Madre mía, chaval. ¿Cómo cruzaban el regato? Dios. Mi jabalís aquí. Madre mía. Está la mancha buenísima. Qué bárbaro. Madre mía. ¿Qué tiroteo? Eran 40 tiros. Atento. Ahora que bajan perros aquí. Atento que bajan perros. Atento a esta izquierda, a la izquierda, Jerónimo, que bajan perros. ¿Qué tal? Bien, ¿no? Bien. ¿Habéis sacado muchos? ¿Habéis sacado muchos? Hay muchos. Sí, Un gran trabajo, Voy a ver si coge las dos perras. Que iba por ahí para allá una hora. No sé si iba al lado o no, parece que iba despacio. No lo sé. Qué bien. ¿Siguen con algún levante? Tirasteis, ¿no? Sí, he matado 3. Aquí les veía yo pasar cuando les tiraba. Cago en la puta. Me quedé sin balas, macho. Suerte, no jodas, de verdad. O sea, tirando con ellos, ¿sabes? Venga, chicos, suerte. Venga, vamos. Para esta batida he decidido traerme el SR10 de Borg, que es un estabilizador para disparos en movimiento. De tal manera que tienes que pegar el codo al cuerpo, lo clavas aquí y consigues una estabilización muy interesante para estos disparos en movimiento, a la carrera. Es fantástico. En el momento que te haces a él, la verdad es que se gana mucho. Además es que te permite moverte, no es como un trípode que lo tienes fijo y ya te tienes que anclar a ese sitio y te puedes mover con rapidez. En cualquier sitio te puedes cambiar con mucha facilidad. Eso te lo da esta riñonera.
Acaba de terminar la batida, ya están recogiendo los perros y en este reguero, en este mismo reguero en el que estamos, en la parte de abajo hay un cochino pinchado que están los perros con él. Tiene que bajar un compañero a rematarlo lo antes posible para evitar que sufra y empezar a sacar cochinos. David creo que ha matado 9. Nosotros 3, el siguiente también tendrá otro, el de abajo otro tanto y así, o sea, se ha dado esta armada por lo menos espectacular. Pero ahora queda el trabajo más duro, que es sacar todo del monte, que aquí no se deja nada. Nos espera una templa buena, va a ser más merienda cena que comida, pero bueno, es lo que hay. Estamos en un reguero muy acusado y ahora tenemos que repechar aquí para cobrar los otros 2 y subir a ayudar a nuestro compañero David, que tiene otros 9. O sea, la templa de hoy va a ser pequeña. Es pequeño, pero me cago en 10. Venga, ya tenemos 2 de 3. Dejamos este que traes tú ahora, subimos a por el de arriba y los juntamos aquí. Y luego miramos a ver cómo lo hacemos. Deja ese aquí, venga con este. Ya, déjale ahí. Este es majo, sí. Mira el tiro que tiene, ¿eh? Bueno, pues el tercero, en realidad fue el primero. Vaya día, qué espectáculo. No puedo estar más agradecido a todo, macho. A la cuadrilla, al día como ha cumplido, a los perros, a Rodrigo por grabarlo todo, o sea, no se puede pedir más. No se puede. Ahora toca bajarlo. Tenéis que venir, si sois uno de naranja y otro de negro, que venís de ladera o detrás de las pisadas nuestras, por ahí para acá de ladera, sin cruzar el reguero, por ahí para acá. Ahí, en esa misma ladera tenéis 2 jabalíes, ahí debajo donde está justo, por ahí, ya os dirá justo. Pero había que venir más gente para acá, no solo los otros 2. Bueno, nosotros somos los otros 2 de naranja que van detrás del negro y de naranja. Vale, ya estamos viendo un jabalí con la mochila. Vamos. A ver, David, nosotros tenemos aquí el tercero. Tenemos 3 jabalíes aquí para 2 personas. No sé si alguien puede venir o si tú necesitas más gente, no sé cómo hacerlo esto. A ver, Jerónimo, yo aquí tengo muchos jabalíes. Hay que venir más gente. Estoy llamando a ver si quiere subir gente de abajo para arriba. Déjalos ahí amontonados y sube para aquí para donde estoy yo, para ayudarme a bajar los míos para donde están los tuyos. Cuando tengamos todos juntos, pues irá viniendo más gente. Escucha, aquí en el regato, pues de subirse todo. Vale. Los jabalíes, para la izquierda, para la derecha. Que tire de gatillo y tire de cordelillo. ¿Bajamos este a donde los otros 2? Sí, los dejamos juntos, claro. ¿Para qué le dais, cojones? No sé, como lo veáis, es que no lo sé. Estamos sacando los cochinos de la batida. Hay como 11 o 12 en esta ladera. Y con la buena suerte de que nos hemos encontrado otro muerto ahora. O sea, ahora mismo estamos Rodrigo y yo para 4 jabalíes. Y ahí otros tantos. Esto ha sido increíble, pero yo me río por no llegar. La que nos espera es una templa buena. Voy a comunicárselo a los compañeros. A ver, nos acabamos de encontrar otro jabalí muerto, o sea que tenemos 4 aquí y estamos 2 personas. Nos hace falta gente. ¿Con cada mano? Sí. Pero espera que está subiendo gente. Súbete para acá, Jero, a donde está justo. Súbete para arriba. Dile que los vamos a juntar, que nos quedan metros. Vale, vamos a juntar los que nos queda nada y subimos para allá. A ver, David, a ver si puedo hablar ahora.
lo saco de aquí ya. Esto, tío. Bueno, pues ya están los 4. Voy a sacar el cuarto. Voy a quitar mierdas, Yo estoy a punto de llamar al helicóptero, macho. Madre mía, no sé si llego. Este es de los nuestros. ¿Hay otros dos ahí o la grande solo? Hay dos ahí. Hay otros dos ahí. Navaja no tienes, ¿no? Navaja no tienes. Saquero subiendo con la picada. Vale. Ya están subiendo una pica para recoger los jabalíes. Al final los vamos a sacar. Cuando nos parecía algo inverosímil. Algo imposible. Llevamos ya 2 horas por lo menos, ¿no? Pero venga y aquí baja la gente y venga a tirar de ellos por estos sitios. Y al final el jabalí acaba en la plaza del pueblo como estaba entrando. Sabe Dios que cago en la leche. Sí, me acuerdo de cuando lo fui. Pero ese cabrón tiene la boca para que no... ¿Rematamos la jugada? Qué tremendo. Han tenido... ¿Dónde los metemos, compañeros? Habrá cámara, habrá que... Bien, ¿eh? 3 más. Disfrutaríais de cojones, ¿no? Abre, que meteos para ahí. ¿Cómo hay que bajar a que jabalí para abajo? Que esto no cierra. No, dirán así. Hay que tener cuidado, poner una cuerda para que no se... 50 escotes, 50 euros cada uno, ya está. arriba que va todo el peso Arriba no. Yo te lo engancho a la bola. Ah, ahí sí, hombre. Metemos ahí por aquí estos laterales. ¿Qué tal te has matado también? Es que tiene 5 días. Bastante grande. Yo cuando más o más pensaba y ahora Era mío. dos tiros en la paletilla y la mano cortía con lo que sea. Los dos de la paletilla los que yo le tiró. Una, a ver, atrás, adelante y arriba. Cuidado con el techo, que eso sí, el techo, cuidado. Cuidado la capota. Nosotros aquí. Nosotros ahí hemos tirado. Los de nosotros, Aarón también ha matado dos. Aarón creo que ha matado 2 también. De Rubén no sabemos nada. Que falta Rubén. Pero es que no sabemos nada. Y yo la cochina gracias a los cascos. Si no se me pasa por atrás, no me entero yo. Veo así algo y le estaba dando el aire, entonces se ha parado. Y entonces me esperé conforme asoma la cabeza al cortadero, el primero, porque claro, digo, el cortadero era muy pequeño y si me arrea, a lo mejor se me va. Qué bueno, tío. Cuánto me alegro. Me alegro Yo he mucho. disfrutado. Joder, mucho. Un día de hostia. Este es el último. Y he visto 4, ¿eh? Es un día, o sea, esto no es normal. Pues un éxito rotundo. Ponle para encima también. Y no pilles bajes, Aquí no tengo yo de anillas.
No, unir las dos eslingas y pásala por... y rematas allá a aquel lado. Claro, sí, eso, hay que hacerlo así, pasamos y luego estamos allí. arriba. Se han debido de pasar por mi izquierda varios hacia ti, que yo no los he visto. Pero han pasado por arriba y No los he visto. no me cruzaba el cortadero. O sea, Fíjate los cabrones aquí. El venado sí que lo he grabado y el segundo jabalí también. ay, yo el lance, es que no sé, he enchufado la cámara El primero una lástima. y cuando le he ¿Qué dado, pasa? Hay que atar esa... Hay que atar esta ahora. Espera, que David atamos sobre la otra. Es que lo que no quiero atar es aquí, que lo mismo me rompe el... Eso lo rompe, lo arranca. Estoy muy contento porque, joder, la gente como se vuelca en bajarlos, nos hemos dado una paliza brutal y es sorprendente cómo nos ayudamos unos a otros y no dejamos ningún jabalí en el monte. Eso es un acto de respeto hacia la caza que no se ve en muchos sitios, y caza por muchos sitios de España, es una maravilla. Y la gente creo que ha quedado muy contenta, los chavales que vienen de fuera han quedado muy contentos, así que ¿qué más se puede pedir? Bueno, sí, una cerveza, pero esa viene ahora. Mi única intención siempre fue defender lo nuestro, devolver a la caza de alguna forma parte de lo que me dio y mostrar al mundo a través de una pantalla que un verdadero cazador jamás escatimará en esfuerzos para dar honra a un animal salvaje. Somos del norte, un mundo en el que a veces parece no pasar el tiempo. Somos del norte, donde la caza sigue guardando la esencia original. Esto es una caja de sorpresas permanente. Hemos llegado un poco tarde a la Junta de los Animales y nos hemos podido hacer unas pequeñas fotos muy rápido porque cuando venimos para acá, ¿cuál es nuestra sorpresa? Que nos hemos encontrado un cochinazo terrible comiendo en un prado tan tranquilo. Claro, eso nos ha supuesto bajarnos, justo encima venía David, nos hemos ido otra vez a intentarlo cortar, Rodrigo ha conseguido grabarlo, en fin, y eso nos ha retrasado esos minutos clave para poder estar aquí y disfrutar un poco con la cuadrilla. Pero bueno, mañana más y mejor. Ahora vamos a hacer la comida, que es más bien cena, y a disfrutarse un éxito rotundo. Ha habido uno de los chicos que ha matado 2 navajeros, o sea que estoy encantadísimo, encantadísimo. Vamos a ver que nos cuente ahora un poco el lance y cómo ha sido. Buenos días, pues nada, ya estamos preparados para este segundo día de batidas. Ayer salió fantásticamente bien, se cazaron un montón de cochinos, hubo muchas oportunidades, yo tuve mucha suerte también y ya vamos con ganas para empezar este segundo día. No va a ser tan bueno como ayer, pero creemos que la lluvia nos va a respetar por lo menos hasta las 3 de la tarde, así que hay que hacer la faena antes. Empezamos. Bueno, Aarón, ¿qué te ha parecido la experiencia ayer, la batida de ayer, que es uno de los que tuviste más suerte, ¿no? Sí, Cuéntame un poco. A ver, nosotros venimos de Alicante, la diferencia es muy grande respecto a lo que es la montería que tenemos de normal allí. Y el puesto fue impresionante. Empezamos, entraron unas ciervas, unas corzas, pero después entró un macareno y venía recto y lo pude abatir a 200 metros, pero los perros son increíbles, se disfruta, es otro mundo, es una montería de montaña, dura, 1 hora y pico de subida. Sí, esto es completamente distinto a lo que estamos acostumbrados. Incluso la manera de cazar con los perros de rastro, que van solamente al rastro de jabalí,
ya ves que los tienen muy puros, no quieren que se tire a zorros, que se tire a ningún otro animal que no sea el jabalí. Y que bueno, que impresiona ver por donde tú has visto que ha pasado el animal, que los perros van por el mismo paso. Entró un ciervo grande, unas palmas buenas, y 50 metros más para abajo un jabalí. Los perros al ciervo... Sí, no le hacen ni caso. Ni caso. Cogieron rastro jabalí y tiraron los puestos de arriba, pero mi puesto fue impresionante porque tuve la suerte de ver 4 cochinos, 2 de ellos con boca, que los pude matar, y los otros los respeté a los compañeros, pero fue un puesto que fue el puesto yo creo, de mi vida, porque era totalmente diferente a lo que vengo yo, claro, a lo que estamos acostumbrados. Claro. Muy bien. Y luego te ayudaron a sacar los jabalíes. Hostia, eso sí, tardamos 3 horas sacar los jabalíes. Aquí los perreros en un trabajo impresionante porque no estamos acostumbrados a que todos se volquen en sacar todas las reses. Y los perreros, hubieron 4 perreros que sacamos 4 cochinos de mi armada, que tuvimos que andar 2 kilómetros para sacar los cochinos por la nieve. Impresionante. Sí, bueno, aquí has visto que se llama cuadrilla del mosquetón porque es que de verdad son una cuadrilla y bueno, se ve en el campo, ¿no? Cuando terminamos la jornada, a nosotros nos ocurrió también que bueno, toda la gente se vuelca, incluso gente con entrada en años ya, de 60, 70 años, tirando de los jabalís, y la verdad que eso, no sé, es una cosa un poco impresionante. Claro, la montería terminó a las 4, pero es que yo llegué aquí a las 7:30, pero es que mis compañeros llegaron a las 8:30 de la tarde. Sí, fue un día de sacar el cochino. Fue un día largo y muy completo. Impresionante. Pues nada, hoy queda otra jornada más, a ver si será difícil, pero ojalá tengas la misma suerte que ayer, ¿eh? Sí, y te puedas ir más contento incluso, ¿eh? Y que todos los compañeros disfruten de la misma forma. Sí, a ver si el resto que no tuvo suerte ayer la tiene y nos vamos todos contentos a casa. Contentos a casa nos vamos a ir seguro. Seguro, al final es una caza muy real, es una caza que puedes tener suerte o no, al final el cazar y más en grupo es lo que te da estas satisfacciones que aunque no seas tú, sea el vecino, pero estamos en un entorno que nevado, ha sido una caza pura. Sí. Que es lo que buscamos. Pues nada, suerte hoy, ¿eh? Y a ver si repetimos. Alfonso y los míos vamos todos juntos por carretera, sin camino ni nada, por carretera, hasta el mismo sitio. Luego hay que subir andando, monte para allá, monte para otro lado, monte arriba y luego monte para allá. Caminata guapa. Cago en día, hemos cambiado el puesto, ¿eh? Hemos cambiado el puesto por el tema de la grabación. Nos ha dicho David que el de otro chico, bueno, que nos había tocado a nosotros era un puesto de Robledal, dice que para grabar está peor, y uno de los chicos que vienen con nosotros no le ha importado cambiar, entonces no sé si habrá sido buena idea. Esperemos que sí, a ver si tenemos suerte los dos, tanto él como nosotros, y terminamos bien la jornada. Y siempre toca andar. Mirad qué escenario. Pues todos ahí encima esas peñas. Vale. Pues vale, en aquella ladera. Pues si les tiras en aquella ladera, unos romperán para allá, otros para arriba y otros para acá, para limpio. Se vienen aquí a subirte estas cosas, ¿vale? No esperes a tirarles aquí, que no te vengan a pasar aquí, te vienen a pasar arriba sucios. Te meten allí en aquella ballena y no los ves. Vale. Tírales ahí abajo en aquella nieve, en aquella ladera la Virgen, ¿vale? Que sube por este reguero para arriba, fuego. Que sube por ese reguero para arriba. Ojo, con aquel puesto no le pegas un tiro que está haciendo mi compañero. No tires en la collada. Tírales ahí abajo.
Pues este es el puesto. La suerte está echada. Estamos otra vez al lado de David. Esta vez le toca tirar a Rodrigo, que viene con un Blaser, con un R8, calibre 300 también. Y a ver si tiene la misma suerte que yo. Con que tenga la mitad ya sería todo un triunfo. El puesto es un espectáculo. Hay mucha nieve, pues estamos en una ladera de Umbría, pero van a dar el solano de enfrente, entonces es posible que escapen para acá. Ahora ya solo queda esperar y a ver si hay suerte. Hoy hace más frío que ayer, más incómodo. Pero bueno, esto es lo que hay. Hay gente que se pregunta que por qué llevamos mochilones tan grandes cuando se caza aquí en la montaña. Claro, la distancia hasta el coche son 2 horas y pico que tenemos de camino. Tienes que venir preparado. No te puede faltar de nada ropa de cambio y ropa de abrigo. Este chaquetón, el Altai de Hart, es el apropiado para estar ahora. Y ocupa bastante. Se necesita una mochila para poder transportarlo. Esto es inviable llevarlo puesto hasta la postura. Ahora ya me lo coloco y estoy abrigo toda la mañana. También otro importante es poder llevar el rifle de manera segura y cómoda. Te permite ir con las manos libres y el rifle va centrado y va seguro ahí en la mochila. De pisadas de barro, como el jabalí no se revuelca ni dejan el rastro por la nieve, pero son de pisadas. Aquí está para la derecha, nada más contejones. Llevamos ya como 1 hora y media o así, pero los perros no han cortado ningún rastro fresco. Lo que han visto era viejo. Y están diciendo por la emisora ahora que van a pasar a la cara de la Solana. Estamos en la Umbría. A ver si es que están encamados allí y los levantan. De momento no se escucha disparos en lo que llevamos de mañana. A ver, Fernando. Dime, Jaime. Yo creo que estabas hablando, te oía yo hablar, pero por la emisora no se te oía nada de lo que le has dicho a Rafa, ¿eh? Vale, tú tira para ahí, dirección para abajo. ¿Pico abajo me tiro? Que tiren un poco más por el solano, si acaso, que es que para aquí no veo yo. Que mováis algo más por el solano, que para aquí no se ve color. Bueno, pues termina ya la batida, nos ha pegado un silbido David que está ahí abajo. No había jabalís hoy aquí. Probablemente, pues, bueno, los lobos los molesten, acaban de sacar un lobo, han visto ahí abajo. Y había huellas también allá, mientras subíamos aquí a los puestos, hemos visto. Así que nada, bueno, las batidas de aquí del norte y en la montaña, pues son así. Hay días que se dan bien, otras veces que se dan más regular. Hemos pasado una buena mañana y bueno, el paisaje pues ya lo habéis visto en las imágenes. Pues es un paisaje, disfrute. un espectáculo. Y ahora a comer un plato de cuchara, como está Eso mandando. es. Y ya está, esto es así. No siempre hay suerte, pero venimos a tratar de encontrarla, ¿verdad? Sí, claro. En fin. Otro día a ver. será. Otro día será, eso es. ¿Por dónde hay que bajar? Por aquí. Se baja bien, pero hay que tener Sí, mucho cuidado bien. porque hay agujeros y claro, como metas la pierna y te encuentres con un agujero, con una piedra, pues ya la has liado. Te Vale, partes tira. una pata aquí por menos de nada. Tira por delante mío. Cuidado. Hoy estaba el lobo en la mano y nada, cuando están los lobos en la mano, los jabalíes los mueven, amigos, los mueven. Y no los dejan parar. No los dejan parar. Claro, el jabalí quiere tranquilidad y como estén aquí. Y si queda algún macho grande, algún jabalinón grande que les hace frente o tal, pero las camadas y eso las mueve. Las mueven. Aparte que últimamente estamos matando jabalinas, solo jabalinas. Los pequeños está por ahí, hostia, se los comen, macho. Y aparecen ya. Vaya capa de nieve que hay, Mucha nieve, muy duro todo, pero bueno. Y se metió la niebla, Sí, a última hora se metió. A ver si los de arriba. A ver si nos da bien. tiempo a llegar abajo antes de que se eche a llover, porque creo que va a llover ahora en breve. Así que vamos bajando por ahí para abajo y listo. Y a comer los garbanzos, Jero. Eso es. A comer calentín, que dicen aquí, calentín. Sí, calentín. Calentín. Aquí en León todo termina nin. Perrín, el jabalinín, el no sé qué. Muy bien, pues ala, cuando queráis. Sí, afortunadamente tenemos el camino relativamente cerca, pero como veis, la capa de nieve que hay
lo hace todo más complicado. Pero bueno, despacito, despacito acabaremos llegando. Así que nada, este es el tipo de cacería que estamos haciendo ahora, que estamos ofreciendo para los seguidores. Probablemente una de las cacerías más duras de España en batida, y el lugar es sin comparación, sea para mí de lo mejor. Así que poco más, el año que viene prepararemos más y a ver si tenemos suerte como la tuvimos ayer. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo y hacia Ruta Salvaje siempre.